Bienvenidos a este tercer módulo del Social Media Day Uruguay 2014, en esta segunda parte del día. Mientras hago esta introducción, por favor, váyanse ubicando porque después directamente vamos a pasar a la primera charla. Bueno, algunas cosas para comentar. Hay una acción utilizando el hashtag del evento. Leo, recuerden que gracias a la participación de Flimper Argentina, aquellos participantes que tuiten su experiencia en esta edición del Social Media Day usando el hashtag SMDUI más el usuario que es @SMDAIUI, e ingresen su email, participan en un concurso por 2 prendas Rusty de Navy, una prenda de Daniel Cassin, 3 meses de Flimper gratis, un registro de dominio.com y más web hosting por un año, plan ilimitado, en neolo.com. El ganador se anunciará por las redes sociales del evento. Este evento es organizado por Universidad Ort y con el apoyo de Antel y de IAB Uruguay. Lo auspician Movie, El País, Montecarlo Televisión, Montevideocom, Doquier, Tensai, Mondeliz y Pinky. Agradecemos además a Confitería Palermo, cuyos productos disfrutamos en los breaks, y a Imprenta Diagonal, que les hizo llegar las libretas y el programa. A Mi Humanity, que llevó adelante la producción de personajes y stickers, a neolo.com, que obsequió a todos cupones con 6 meses de servicio gratuito de hosting para 1 o ilimitados sitios web, y al programa Asuntos Públicos de Canal 20 de TCC, que estará compartiendo las conferencias. Este evento está siendo transmitido por streaming, por Canal M, el canal de televisión online de Montevideo Portal y Vera TV de Antel. Les recuerdo el Wi-Fi, está habilitado en la sala del teatro, que es Movie 3 y con la contraseña Evento 2014. No sé si están dando bien, en caso de que haya problema, escucho algunos no, hay otra que es Movie Teatro con la contraseña Teatro 2014. No sé si tenía que decir esto, pero lo tengo acá. No anda tampoco, bueno, vamos a resolver este problema. Bueno. A quienes vinieron en auto, perdón que tengo que dar todas estas informaciones, pero pueden ser relevantes para algunos. A quienes vinieron en auto les recordamos que mostrando las pulseras de acreditación tendrán 2 horas adicionales al estacionamiento gratuito. Ahora sí, después de dicho todo esto, vamos ya a comenzar con el tercer módulo del evento, que también tendrá un invitado internacional. Este módulo se titula Educación, Tecnopolítica, Hacktivismo y Solidaridad Colectiva. Y participan en él Hanna Rodríguez Hertz, Laura Corbalán, alias Ponja, Jorge Castrillón y Martín Parlato, desde Argentina. El tema será educar, formar, movilizar y construir comunidades. Esto de tocar papel no es lo mío, pero bueno, va saliendo. Bueno, vamos a la presentación de Hanna Hertz. Voy comentando. Hanna es la primera y única mujer grado 5 en matemáticas de nuestro país. Es docente e investigadora. Hanna cree que Uruguay precisa invertir en ciencias básicas y hacerlo con criterio. Integra actualmente el Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay y ha escrito decenas de artículos. Además, participa de seminarios internacionales periódicamente en carácter de expositora desde su campo de saber. Muy polémica en las redes sociales, es un amante del debate fundamentado y mantiene constantes intercambios acerca de las necesidades de la educación actual y las problemáticas de género asociadas. Su presentación responde a una pregunta: ¿para qué queremos la red? Con ustedes, Hanna Hertz. Aplausos, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo no voy a responder esta pregunta, lo primero que le voy a decir. Lo primero quiero agradecer a la organización de este evento por invitarme. También quiero agradecerles especialmente a Sabrina Bianchi y a Javier, que me ayudó con la presentación. Y bueno, en realidad el título no describe muy bien de lo que voy a hablar. De lo que voy a hablar es sobre educación en la era digital. Y creo que hasta ahora yo he visto, no sé, tal vez es error mío, pero he visto mucho de cómo incorporar la era digital a la educación y cómo estamos de alguna manera
todavía fracasando en eso. No estamos logrando incorporar la tecnología a la educación. Pero creo que tal vez es hora de empezar a pensar cómo incorporamos educación a la tecnología. Cómo incorporamos educación a la era digital. O sea, todavía se está discutiendo si la era digital es una era, si no estamos en el fin en una fase de la era industrial. Y déjenme decir que me parece que ya hace tiempo que estamos en la era digital y, como decía, garganta profunda, follow the money. Tenemos cómo se descompone el PBI por sector de origen en el mundo, y un 6% es agricultura, un 30 y poco por ciento industria, y el 63.3% del PBI mundial son servicios, de los cuales se van digitalizando a pasos agigantados. Por servicios se incluyen un montón de rubros, pero todo lo que está en el rubro servicios incluye que no es producción de bienes materiales. O sea, un 63% de la economía mundial no incluye bienes materiales. En Uruguay la distribución es un poco distinta, pero los servicios son todavía una parte más importante de esa torta. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿para qué vamos a educar? O sea, ¿para qué educábamos ayer? En la era industrial, miren cómo eran las escuelas, porque preparaban para ese tipo de trabajo. Eran muy semejantes las escuelas a los lugares de trabajo. Hoy, ¿para qué estamos educando? Bueno, hoy incorporamos la tecnología tímidamente en el salón de clase, pero ¿para qué estamos educando? Para trabajo de oficina. No sabemos si ese va a ser el empleo del futuro, pero seguimos manteniendo el esquema rígido de la era industrial, todos mirando hacia un mismo lado, trabajando en serie, interacción cero, o sea, no están dispuestos los bancos para que los chicos se escuchen entre ellos, se pregunten, se planteen cosas, discutan, trabajen entre todos. Están preparados para este tipo de trabajo. Ahora, ¿para qué vamos a educar mañana? Ni idea cómo va a ser la escuela, porque tampoco ni idea cómo van a ser los empleos. Ni idea si vamos a ser empleados, si van a ser empleados los chicos del futuro. No tenemos idea. En el bloque anterior hubo un montón de discusión sobre hacia dónde va todo esto. Entonces, frente a eso hay varias estrategias. Una estrategia es estudiar el tipo de empleos para ver qué tipo de educación van a necesitar en función de los empleos que hay. Y la evolución de los empleos es medio catastrófica. En la era industrial pasó lo mismo. O sea, en un primer momento la era industrial dejó en la calle un montón de gente. Luego, cuando se superó, eso generó todavía más empleos. Pero en un primer momento es catastrófico. Y lo que está ocurriendo ahora va a ser catastrófico. O sea, ejemplo, en el 96 Kodak tenía 145.000 empleados. En el 2012, cuando entró en bancarrota, tenía 17.000 empleados. Mientras que Instagram, en el mismo año, cuando se vendió por $1.000 millones a Facebook, tenía 13 empleados. O sea, la digitalización va a dejar fuera mucha gente en un primer momento. Entonces, una primera conclusión respecto de la educación que yo por lo menos tomo es que tal vez tendríamos que plantearnos que el objetivo de educar no debería ser adaptar a un niño a un tipo de empleo, en particular porque no sabemos cómo van a ser los empleos en el futuro, estamos en un periodo de transición. Entonces, hay otra estrategia posible, que es decidir nosotros, diseñar nosotros la educación que va a generar los próximos empleos. ¿Cómo queremos que sean los próximos empleos? Dado que un 63% de la economía son bienes que no son materiales, hay un porcentaje enorme de decisión sobre qué queremos hacer, para qué queremos educar. Entonces hay para mí tres. Esto es una especie de brainstorming con mucha gente. No pretendo dar ninguna respuesta, acá no hay ninguna respuesta, son preguntas y ustedes verán cómo las van, qué se puede hacer con esto. Y si me escriben, me encantaría. Parte de ese diseño para mí tiene tres ejes a los que creo que hay que prestarle atención. Uno es ¿para qué vamos a querer la red?
Y ahora está bueno porque Marcos Gorban usó ejemplos de gente que canta y creo que esto tiene mucho que ver con eso. O sea, los ejemplos de la gente que cantaba que puso Marcos se parecen en algún punto a la educación del pasado. O sea, una persona canta y otros 4 que no cantan lo evalúan. Yo creo que este ejemplo es más como a mí me gustaría que empecemos a hacer las cosas en todas las áreas. Probablemente ya lo conocen. Es un ejemplo que ya tiene 4 años. Disculpen. Y la segunda cosa, el ejemplo va a venir después de esto. La segunda cosa que tenemos que plantearnos es qué actitudes y aptitudes creemos que son necesarias de estimular en los niños. ¿Tá? O sea, ¿para qué los vamos a educar? ¿Para qué va a ser en qué va a consistir su vida futura? Y un tercer eje es indispensable qué necesita el mundo. Tenemos que educarlos para lo que el mundo necesita. No podemos tampoco, o sea, hay un porcentaje que tiene que ver con nuestro deseo, pero hay un porcentaje que tiene que ver con lo que el mundo objetivamente necesita. Entonces, este es el primer ejemplo. Está medio bajito, ¿se puede subir un poquito? En este ejemplo, este señor, Eric Whitaker, es director coral y se le ocurrió hacer un coro con gente de todo el mundo. Llamó a una convocatoria, mandó la partitura, mandó él dirigiendo en un video de YouTube y ensambló un coro en ese momento de 200 personas de todas partes del mundo y los logró dirigir a todos. Entonces están todos cantando en un coro al mismo tiempo, aportando cada uno por una porción pequeña de su tiempo. Ahora ya este ejemplo se generalizó, el último coro que hizo son 6.000 personas de 100 países distintos. Pero esto que es muy interesante a nivel coral, me interesa más a nivel de cómo se va, o sea, a mí me abrió la cabeza cuando vi esto, porque me dio la pauta de que la red todavía no ha llegado a su techo ni por asomo. O sea, no tenemos todavía... no le hemos sacado todo el provecho que le podemos sacar porque, o sea, filosóficamente hay cosas que no hemos explorado. La interacción real todavía no la hemos explorado. Hace 15 años que se opera a control remoto. Sin embargo, eso no forma parte de lo habitual. Uno no puede sacar turno para operarse con un cirujano de Japón. No es algo habitual. O sea, ya está la tecnología, pero no hemos desarrollado el modo económico, ni un montón de cosas que permitan que haya una verdadera interacción. ¿Tá? Entonces, este ejemplo se podría llevar a muchísimos rubros, o sea, interactuar muchísimas personas de muchísimos países distintos, trabajar en conjunto para una misma cosa y generar dinero también. Entonces, bueno, respecto a las actitudes y aptitudes que tenemos que desarrollar de los niños, yo no tengo ni idea, tengo lo que yo voto, que me gustaría que se desarrollen en los chicos. Uno es justamente la capacidad de interacción. Como les decía, los salones de clase tienen poquísimo espacio para interactuar. Estamos todos mirando a la profesora o el profesor. O sea, no es el lugar habitual que estén todos tirados en puff, cada uno hablando con quien le parece, pensando en un problema. No hay interacción. Lo segundo, memoria. O sea, Google devaluó la memoria, pero en realidad es muy necesaria. O sea, nos hemos acostumbrado a que, bueno, Google sabe todo, entonces no es necesario que yo incorpore nada. Pero en realidad, si no tengo incorporado a mi memoria determinados hechos, nunca voy a poder relacionar o buscar otras cosas. Entonces la memoria es una capacidad que yo creo que hay que desarrollar. Y sentido crítico me parece fundamental. En la superabundancia de información, el sentido crítico va a tener cada vez más importancia. Es lo que nos permite, justamente como hoy hablaba Diego Ventura, lo que nos aleja de ser un producto es el espíritu crítico, lo que nos permite ser libres. Capacidad de poner en contexto, lo mismo, por el mismo motivo. Creatividad, por supuesto. Perseverancia, porque si no, o sea, en el momento donde la información es infinita, la perseverancia va a ser fundamental. Y también por lo mismo que decía Diego,
que uno tiene que jugarse a lo que uno quiere, jugarse a lo que es su deseo, y sin perseverancia eso nunca se puede lograr. Y es una batería de cosas que yo creo que hoy en día están subdesarrolladas en el salón de clase y creo que deberían ser parte de la educación. Pero la verdad que no tengo ni idea, son cosas que se me ocurrió pensar a mí. Lo que yo creo es que nosotros tenemos que empezar a pensar qué educación vamos a querer. Eso es para mí lo clave. Y por último, ¿qué cosas necesita el mundo? Alimentos. Si se fijan, es bastante preocupante que sea tan poquito el porcentaje que se dedica a la agricultura cuando estamos creciendo. Es verdad que la tasa de crecimiento de la humanidad bajó un poquito, pero seguimos multiplicándonos a un buen ritmo y tenemos que preocuparnos de los alimentos. La sanidad, obviamente, la preservación de recursos. Y para mí esto es clave en la educación, es algo que estamos años luz en prácticamente todos los países, que es la educación de calidad para todos, porque de esta manera hoy estamos subaprovechando el potencial de la humanidad. En Uruguay ni que hablar, estamos subaprovechando el potencial de nuestro país, porque acceden a educación de excelencia solamente el quintil más rico. Y no quiero hacer una apología de nada, simplemente un tema de aprovechamiento económico. O sea, no nos estamos operando con los mejores médicos del país. Nos estamos operando con las personas que tuvieron los mejores de entre los que tuvieron la fortuna de nacer en el quintil más rico. Probablemente haya habido, dentro de ese otro 80% que no llega a educación de calidad, gente con un potencial mayor, pero nosotros lo estamos ignorando. O sea, cuanto más chico sea nuestro campo de elección, menor es la capacidad. El máximo de una población grande es más alto que el máximo de una población chiquita. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos no aprovechando un montón de personas, el potencial de un montón de personas, simplemente porque no tienen acceso a desarrollar su potencialidad. Y eso nos perjudica a toda la población, a todos. Tampoco sé qué es lo que va a precisar el mundo. Estos son simplemente apuntes, pinceladas que se me ocurre dar. Y por último, creo que lo último que yo querría hablar es, no sabemos hacia dónde va la era digital, no tenemos ni idea, pero lo que podemos hacer es decidir nosotros a dónde va. Generar una educación que decida a dónde quiere ir. Generar gente libre, con espíritu crítico, que se niegue a ser producto, que se niegue a ser consumido, que aproveche el potencial de toda la población y que, como decía Andrés, no solamente sepa entender, se conmueva con historias y sea capaz de contar historias, sino que también sea capaz de escribir su propia historia. Bueno, con eso es todo. Otro aplauso, por favor, para Hanna. La verdad que, breve comentario, en lo personal siempre es un gusto escuchar a Hanna y me llama la atención que alguien tan grosso en matemáticas, me llama la atención para bien, la atención que le da a la importancia del futuro de la educación, me parece clave y espectacular, así que bueno, felicitaciones a Hanna. Bueno, antes del próximo conferencista, recordarles el hashtag del evento, que es hashtag SMDUI. Pueden ir tuiteando, si hay consultas o algo, capaz que puedo mechar alguna, así que bueno, pueden ir preguntando cosas por ahí. Vamos a la próxima conferencista, es Laura Corbalán, alias Ponja, un personaje conocido para quienes trabajamos en publicidad y marketing en Internet. Laura es licenciada en Comunicación Social, egresada de la UBA y profesora de Educación Primaria y de Castellano, Literatura y Latín. Es locutora y productora de radio y televisión y tiene estudios de especialización en Educación y Tecnología. Actualmente desarrolla estrategias de comunicación digital y medios sociales y es responsable de canales online de empresas, gobiernos y marcas. Es IT fan y early adopter desde los comienzos de Internet.
Su tema será Educación y redes sociales, una historia de desencuentros. La recibimos con un aplauso. Oh, ¿qué nombre está? Adelante. Okay. Ok. Bueno, hola, ya me presentaron. Me dedico hace tiempo a la educación, además de la comunicación. Doy clase en liceos actualmente. Y lo primero que quería traerles es una cita de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, de 1865. Ahí decía que en un mundo en constante movimiento, el que se queda en el mismo lugar retrocede. Y uno tendería a pensar que no, que el que se queda en el mismo lugar simplemente no avanza. Pero digamos, esto lo podíamos reemplazar por educación y pensar que en un mundo en constante movimiento, la educación se ha quedado en un mismo lugar y por lo tanto viene retrocediendo. Uno me dirá, bueno, pero el futuro llegó hace rato, ¿no? Desde los comienzos de la televisión, todos tenemos una pantalla delante y todos estamos hiperconectados, aislados, alienados. Y yo diré, no, esto estaba desde hace antes. ¿Sí? Todos desde hace tiempo estamos alienados mirando algo con el afán de estar con la información última y actualizados y un poco alienados en nuestro propio mundo. Habrían pasado 100 años para que en 1964, cuando Internet era probablemente un sueño de algunos militares alienados que la soñaban, Marshall McLuhan dijo: los medios electrónicos arrancarán a la humanidad de su confinamiento, transformarán al mundo en una aldea planetaria, producirán la mutación de la percepción, de las actitudes y de la comunicación y tendrán efectos revolucionarios en la educación. Digamos, los efectos revolucionarios en la educación, yo pienso que todavía no los hemos visto. Hemos visto transformaciones educativas, pero no hemos visto una revolución de la educación a través de las tecnologías. A tal vez lo conoce más. Este es el padre de las ceibalitas, el ideario del One Laptop per Child. Nicolás Negroponte dijo en el 85, cuando buena parte de nosotros todavía no era digital, dijo: el futuro ya está aquí y solo existen dos posibilidades, ser digital o no ser. Once we have outlets, computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing. From an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in. And you ask, and you can find out, and you can follow it up. And you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time. Then everyone will enjoy learning. Nowadays, what people call learning is forced on you, and everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class. And everyone is different. For some it goes too fast, for some too slow, for some in the wrong direction. But give them a chance, in addition to school, I don't say we abolish school, but in addition to school, to follow up their own bent from the start. Well, I love the vision, but what about the argument that machines, computers, dehumanize learning? Well, as a matter of fact, it's just the reverse. It seems to me that it's through this machine that for the first time we'll be able to have a one-to-one relationship between information source and information consumer, so to speak. Well, in the old days, you used to have tutors for children. A person who could afford it would hire a pedagogue, a tutor, and he would teach the children, and if he knew his job, he could adapt his teaching to the tastes and abilities of the students, you see. But how many people could afford to hire a pedagogue? Most children went uneducated. Then we reached the point where it's absolutely necessary to educate everybody. But the only way we could do it is to have one teacher for a great many of students, and in order to organize the situation properly, we gave them a curriculum to teach from. So how many teachers are good at this too? Like in everything else, the number of teachers is far greater than the number of good teachers. So we either have a one-to-one relationship for the very few or a one-to-many relationship for the many. Now there's a possibility of a one-to-one relationship for the many. Everyone can have a teacher
in the form of access to the gathered knowledge of the human species. Through the libraries that are connected to the computer. That's right. on my desk in my home. Right. I can sit there and call up, well, what if I want to learn only about baseball? Well, that's all right. You learn all you want about baseball, because the more you learn about baseball, the more you might grow interested in mathematics and try to figure out what they mean by those earned run averages and the batting averages and so on. You might in the end become more interested in math than baseball if you follow your own bent and you're not told. On the other hand, someone who is interested in mathematics may suddenly find himself very enticed by the problem of how you throw a curved ball. And he may find himself engaged in sports physics, so to speak. Well, why not? Why not? Bueno, que fue uno de mis mejores amigos en la niñez, tal vez lo conocen. Ahí está. ¿No? Y este buen amigo Isaac Asimov decía en 1988, decía todo esto, y decía, hoy en día lo que el mundo llama aprendizaje se da a la fuerza, y todos están forzados a aprender lo mismo, el mismo día, a la misma velocidad, en clase, y todos somos diferentes. Para algunos va muy rápido, para otros va muy lento, para otros va en la dirección errónea. O sea, esto es una educación forzada. Entonces ya de per se está mal pensado que esto pueda funcionar. No, y la viñeta, diciendo para la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba, van a subir aquel árbol. ¿Sí? Eso es lo que nos hacen a nosotros en la escuela. Nos mandan a subir a todos al mismo árbol y todos somos alguno de esos. Yo probablemente sea el pez. Este es otro de mis buenos amigos, Simon Papper, trabaja en el Media Lab del MIT. Y en los años 80 es el papá del creador del lenguaje de programación Logo. Y este buen hombre en los años 80 decía, la computadora es el Proteo de las máquinas. Proteo es un ser mitológico que tiene la capacidad de convertirse en lo que quiera. Y entonces es eso, nuestra computadora se transforma y se transforma. Primero es nuestra herramienta de trabajo un rato, después hacemos un par de llamadas, después miramos una película, después jugamos un jueguito, después volvemos a trabajar. Se transforma y se transforma. Este buen hombre Papper, que escribió todos esos libros que están ahí arriba y que son geniales y que los viene escribiendo desde los años 80, es absolutamente precursor, dice, muchas cosas están tan asociadas con las escuelas que es difícil que la gente se las saque de encima. Él termina las charlas y dice que al final de la charla se le acercan y le preguntan, bueno, ¿cómo exactamente me va a ayudar el ordenador a enseñar matemática de cuarto grado? Y esa, dice, es exactamente la pregunta equivocada. No existe algo llamado cuarto grado, o no debería existir, porque la segregación por edad ha ido por el camino de otras divisiones arbitrarias. ¿Por qué segregar a los niños por edad? ¿Qué tienen que ver dos niños que solo coinciden en su fecha de nacimiento? No existe algo llamado aula de clase. El aprendizaje se ocurre en una variedad de escenarios. Es loco tenerlos a todos encerrados en un lugar. Y luego no existe algo llamado currículum. Incluso la idea de que todos deben aprender el mismo conocimiento es hasta totalitaria. ¿Por qué todos tenemos que aprender lo mismo? Y al mismo tiempo, a la misma edad, en el mismo lugar. Este es otro grande que viene incursionando en el tema de videojuegos y educación. Y se cruzó con un muchacho en la calle que tenía una remera que decía esto, decía I'm not ADD, I'm just not listening, no tengo un trastorno de déficit de atención, simplemente no estoy escuchando. ¿Sí? Y lo que algunos etiquetan como desórdenes de déficit de atención e hiperactividad es simplemente aburrimiento. Los chicos están ahí, no nos prestan atención, no porque tengan un problemita, sino porque estamos diciéndoles cosas que no les interesan, que están aburridos de escuchar. Una maldición china dice, ojalá vivas en tiempos interesantes. Y yo creo que sin duda estos son tiempos interesantes. Tiempos donde la autoridad, esa tal cual nosotros la conocíamos, donde el docente lo sabe todo y el alumno no, viene a aprender lo que ese cúmulo de conocimiento llamado docente tiene para enseñarle, donde está absolutamente desvirtuado el tema de la autoridad. A veces los chicos saben de algunas cosas más que nosotros, entonces eso del docente parado aquí arriba en una tarima y todos ustedes callados, escuchando lo que alguien tiene enorme que decir, digamos, cuando probablemente todos ustedes tengan cosas interesantes que decir, aún por ahí más interesantes que las que yo estoy diciendo. Y finalmente, esta cuestión que tienen ahora como moderno de incorporar a la tecnología y pensar que porque usamos las mismas herramientas que usan ellos, vamos a generar algo bueno, cuando en general muchas veces terminamos arruinando cosas que ellos utilizan de maneras más o menos interesantes. Nosotros les cargamos eso de ahora lo vamos a hacer en clase y lo que producimos es rechazo.
Simon Papert dice, la escuela desarrolló una manera particularmente artificial de aprender en una etapa en que la tecnología probablemente hacía imposible que se hiciera de otra manera. Es lo mismo que cuenta Asimov. ¿Sí? Con todos los padres analfabetos y un montón de niños deseosos de aprender a leer y a escribir, había que hacer que todos fueran a un lugar y donde una persona que sí sabía les enseñara a esos todos. Pero digamos, esto ya no es así. Los niños ya cambiaron y no son estos mismos niños, pero salvo por los... por las netbooks, digamos, el aula no ha cambiado demasiado. ¿No? La escuela debe dejar de ser lo que es y transformarse en un nodo que sintetice los aprendizajes de diferentes fuentes. No es un lugar al que los niños concurren por aprendizaje, sino es algo que les permita darles vueltas de tuerca a esos mismos aprendizajes y convertirlos en otras cosas. Antes se aprendía una labor que desempeñaría para el resto de la vida y hoy los jóvenes trabajaron en actividades que no existían cuando nacieron. Entonces el acertijo es, si cualquier habilidad que se aprende será obsoleta antes de que se la use, ¿qué es lo que se tiene que aprender? Si todo lo que yo tengo para enseñarles cuando lo tengo que poner en práctica ya va a ser viejo, y la respuesta es obvia, la única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad de aprender. No tengo que enseñarle cosas, tengo que enseñar a que aprendan cosas. Y que aprendan esas cosas como otras cosas cuando sean nuevas cosas las que tengan que aprender. Porque finalmente lo que conseguimos es esto. Los niños odian ir a la escuela y entre las vacaciones y la escuela prefieren las vacaciones y entre faltar y ir a la escuela prefieren faltar y tú le preguntas a cualquier niño por qué vienes a la escuela y te responde porque me mandan mis papás. O sea que hay muy pocos niños que tienen deseos finales de ir a la escuela y digamos ahí arruinamos la escuela. La escuela ya no es la única fuente de conocimiento y probablemente tampoco sea la más importante. El conocimiento está a nuestro alrededor, fuera de los muros de la escuela, sobre todo. Y esto lo dijo Clark. Un profesor que puede ser sustituido por una máquina debe ser sustituido por una máquina. No, la computadora facilitará la respuesta, pero esta viene predeterminada por la naturaleza de la pregunta. El problema es que nosotros les enseñamos a los chicos a responder cosas. Les damos cuestionarios, sabemos qué le vamos a preguntar, sabemos qué tienen que responder, que va a estar bien, mal y más o menos que respondan, cuando en realidad lo que le tenemos que enseñarles es a hacerse preguntas, a hacer preguntas a otros, no a responder respuestas, que además están predeterminadas porque el docente ya sabe cuál va a estar bien. ¿No? Y lo único que hicimos fue cambiar. Pusimos el proyector y la compu y el dedo interactivo y la pizarra interactiva y les enseñamos lo mismo. Algo que se podía con la pizarra nomás y la tiza se podía hacer. Esto, digamos, no es un cambio. We have liftoff and mission is on its way. Engaging now. 10-4, enjoy the view. I could never have imagined it to be this beautiful. En los chicos no depende de la utilización de herramientas tecnológicas. La tecnología, la computadora, la tablet es una herramienta más. Lo que tenemos que hacer es cambiar de mentalidad para enseñarles, para que, digamos, lleguen a pensar en otras cosas y a soñar otros sueños. Digamos, preocuparse por cómo vamos a implementar la computadora es como que hace 50 años pensáramos cómo implementar, no sé, la calculadora. Digamos, ese es el debate. Y ahora a ver si logro pasar. Uy. Ahí está. Y finalmente esta frase que dice being early feels a lot like being wrong for a while. ¿No? Hacer las cosas tempranamente se siente muy parecido a estar equivocado por un tiempo. Yo creo que los docentes lo que tienen que hacer es desafiarse a estar equivocados. Cuando todo el mundo te dice, tus colegas, los directivos de la escuela te dicen está muy bien lo que estás haciendo, probablemente lo estés haciendo mal. Cuando te cuestionen y digan, no sé, o eso que estás probando, posiblemente vayas por el camino correcto.
Hay que animarse como docentes a hacer cosas que todo el mundo piense que estén equivocadas. Hacer lo que todo el mundo nos palmea el hombro y nos dice, ok, seguramente no está bueno. Gracias. Otro aplauso, por favor. Bueno, también muy interesante. A título personal, realmente me encantaría que, ya sea acá o por streaming, gente influyente en la educación esté escuchando tanto la charla de Ponja como la de Hanna y tantas otras. Ahí estaba viendo también a Gonzalo Frasca, que siempre es interesante en temas de educación. Bueno, seguimos adelante. Recordar el hashtag SMDUI. Y bueno, pueden también utilizar el arroba SMDUI y participar por premios, como comentamos. El próximo orador es Jorge Castrillón. Jorge Castrillón es especialista en comunicación, cultura y desarrollo. Ha formado parte del desarrollo colectivo de estrategias y herramientas de comunicación política que ayudaron a catalizar el movimiento 15M en España y ahora aplica lo aprendido a la comunicación cultural. Participa como docente de la Universidad Ort Uruguay en el programa de desarrollo para emprendimientos de industrias culturales, Emprende Cultura, y también será docente en el programa de actualización en social media. Actualmente se desempeña como analista de investigación para el programa de cooperación Sur-Sur de la CEGIB. Se presenta con el título El día en que cupimos todos cuando los parlamentos son nuestros teléfonos. Le damos la bienvenida con un aplauso. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre, como ya os han indicado, es Jorge Castrillón. Soy inmigrante gallego, uno de tantos de los que están llegando a raíz de la crisis financiera en Europa. Un nuevo tipo de inmigración, pero bueno, no deja de ser una tradición muy uruguaya. Antes de empezar, hay dos cosas que no me gustan en absoluto. La primera son los PowerPoint, porque me distraen y porque además la gente, bueno, tendemos como seres humanos que somos a quedarnos mirando embobados la pantalla y resulta difícil fijar el mensaje. La segunda cosa que no me gusta es este tipo de formato de charlas. Ya sé que suena un poco estúpido, pero no creo para nada en la charla inspiradora, en la liturgia tipo Steve Jobs. Los que sigáis esta serie maravillosa que se llama Silicon Valley sabréis de qué hablo y los que todavía no la sigáis pues hacéis mal en no hacerlo inmediatamente. Yo voy a hablaros de Internet y voy a hablaros de las redes sociales a partir de una experiencia colectiva, porque yo no soy nadie especial. Cuando el presentador se refería a que había colaborado de alguna manera en montar a través de redes sociales lo que nosotros denominamos en España armar la parda, que aquí creo, bueno, por lo que me han dicho rápidamente en la puerta es alborotar salado, lo he hecho en un contexto que implicaba la participación de muchas personas, sin ningún tipo de liderazgo y sin ninguna clase de resalte especial. Para mí, Internet es una experiencia horizontal, es una experiencia colectiva y es una experiencia anónima. Es más, hablando de redes sociales, habitualmente tendemos a hablar de comunicación, nos centramos en consumo, nos centramos en la manera en la que nos relacionamos con otras personas que nos caen bien, mal o sencillamente no nos caen. Yo, en cambio, voy a hablar de un tema que puede ser un poco incómodo. Voy a hablar de redes sociales en relación con la política. Redes sociales como herramienta para hacer política ciudadana. Y esto requiere de un pequeño contexto. Evidentemente, como os he dicho, yo soy gallego. Yo soy de Valladolid, que es una ciudad pequeñita que está cerca de Madrid. Yo vengo de un país que en los últimos 3-4 años ha experimentado una serie de cambios brutales, de cambios de carácter socioeconómico, que han llevado a que un montón de gente de todo tipo, mucha gente de mi perfil, gente de clase media, gente con educación superior, gente que había viajado, que llevaba una vida normal, se haya encontrado con una realidad absolutamente distinta a la que habíamos vivido, en la que habíamos crecido y que de alguna manera nos habían prometido. Yo vengo de una generación que no practicaba la política. Mirábamos la política con sospecha y con desconfianza.
Nos parecía algo de mal gusto, nos parecía algo de viejos. Nosotros hemos tercerizado la política. Acudíamos a votar cada 4 años, en España además no es obligatorio, así que muchas veces ni eso. Y un día nos levantamos por la mañana y nos encontramos con que las personas en las que habíamos delegado la acción política habían tomado una serie de iniciativas que, digamos, habían consistido en repartir la torta de una manera bastante desigual. Os pongo un ejemplo muy rápido para que lo podáis entender. El día de ayer, el gobierno de mi país, el gobierno de España, anunció que le había dado 11.500 millones de euros a un banco privado que acababa de quebrar, porque no podía caer. Y acto seguido propuso una serie de baterías, una serie de medidas que incluían el copago o el repago, como lo solemos llamar, de las estancias en el hospital, la reducción de los sueldos de los profesores o el aumento de la ratio de alumnos por enseñante de 35 a 40, que no está nada mal. De alguna forma, es una crisis que estamos pagando todos. ¿Esto a qué ha llevado? Esto ha llevado a que un montón de gente, yo entre ellos, nos hayamos visto en la obligación de organizarnos, de hacer algo para lo que nunca nos habíamos imaginado que nos iba a servir nuestros estudios, nuestra experiencia laboral o nuestra experiencia vital. Organizarnos para hacer política. Y esa manera de organizarse para hacer política se ha canalizado, sobre todo, pero no exclusivamente, se ha canalizado a través de las redes sociales. Así dicho, podría ser un titular interesante. Las redes sociales tienen un componente claramente revolucionario. Solamente hay que pasar revista a lo que ha ocurrido en el mundo desde el año 2010, desde la llamada primavera árabe, desde la malograda primavera árabe. Hemos visto revueltas ciudadanas en un montón de lugares distintos y con motivos, si nos atenemos a los análisis tradicionales, absolutamente poco relacionados entre ellos. Hemos tenido protestas hace nada en Brasil, a causa, nos decían, del Mundial. Hemos visto protestas en Estambul, porque parece que iban a urbanizar una plaza. Hemos visto protestas en Estados Unidos, todo el fenómeno Occupy. Hemos visto protestas, evidentemente, con todo lo que tiene que ver el 15M en España. Lugares distantes geográficamente, contextos muy distintos y siempre por motivos en apariencia banales. ¿Quién puede protestar contra un mundial porque te suben 15 céntimos el billete del ómnibus? Se preguntaban todos los sesudos analistas en los periódicos y en los medios de comunicación. No obstante, si nos fijamos, todos estos movimientos ciudadanos han tenido una serie de puntos en común, o por lo menos un eje transversal que los ha recorrido. Y esta ha sido la participación y la organización de la gente a través de Internet. Hasta el punto de que ciertos gobiernos, por ejemplo el turco, sabréis de lo que estoy hablando, llegaron a prohibir por ley el uso de Twitter durante 4 meses y medio. Y también hicieron lo mismo con YouTube, en un intento, como decimos en España, de ponerle puertas al campo. Así las cosas, siempre hemos interpretado las redes sociales como una serie de herramientas. Y este sería un argumento válido. De la misma manera que en redes sociales podemos encontrar antiguos compañeros del liceo, podemos ver que ha sido de nuestras exparejas, podemos relacionarnos con gente que se ha tenido que ir lejos, también podríamos pensar, estas herramientas nos permiten hacer política, nos permiten criticar la actualidad y nos permiten quizá organizarnos. Existen toda una serie de aplicaciones pensadas precisamente para eso. Estoy pensando en cosas como AgoraVote, en aplicaciones como Upgrade, que de alguna manera rompen con los límites físicos de la vieja democracia liberal. Lo que decía el título de la charla, en el siglo XIX no cabíamos en los parlamentos, porque éramos muchos y los parlamentos son edificios, digamos, finitos por definición, son limitados, pero en cambio ahora en el siglo XXI hay una ágora enorme que es virtual. Tenemos la posibilidad de ejercer la democracia digital de una manera directa. Es un pensamiento un poco mareante y además es una propuesta absolutamente, y somos conscientes, o soy consciente de ello, criticable. Pero paremos un momento y antes de empezar a pensar en todos los peros que se nos puedan ocurrir, pensemos en las implicaciones que esto nos puede traer. Preguntémonos por qué no puede ser posible que una población, que un grupo de gente, que un colectivo, que un país alfabetizado digitalmente, con acceso a terminales cada vez más baratos, llámense estos smartphones o llámense estos ceibalitas, ¿por qué no pueden expresar su opinión y pueden hacer que su opinión cuente a través de las redes?
Evidentemente, mucha gente dirá que esto lo que te conlleva es un cierto caos, incluso que es un pensamiento profundamente demagógico y populista, en el fondo antidemocrático. Queda al albedrío de cada uno juzgar si esto es así o no, pero lo que nos demuestra la experiencia de los últimos años es que estamos avanzando a marchas forzadas hacia un escenario que hubiera sido impensable hace apenas unas décadas. Hoy se cumple un aniversario. Mi formación, no lo ha dicho el presentador, yo soy historiador, entonces tenemos esta tendencia así un poco nerd a recordar fechas absolutamente prescindibles. Hoy, hace 100 años, dentro de un par de horas, un gobierno centroeuropeo, el gobierno del Imperio Austrohúngaro, le entregaba un ultimátum a otro gobierno de los Balcanes, el de Serbia. Y con esto empezaba efectivamente la Primera Guerra Mundial. Empezaba el siglo XX. Los 30 días anteriores, desde el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, había habido toda una serie de movimientos de la alta política internacional que llevarían a uno de los grandes dramas de la historia. La población normal no fue consciente en ningún momento del abismo hacia el que se encaminaban, hacia el que les encaminaban sus gobernantes. Esto, 100 años después, sería absolutamente impensable, aunque solo sea porque alguien se encargaría de tuitearlo desde su cuenta personal, acabando con todo el velo de secretismo. Como digo, estas herramientas, además, el uso de las redes sociales como forma de hacer política, no solamente nos trae una funcionalidad nueva, no solamente nos permite a mucha gente votar y opinar y hacer, digamos, pesar nuestra voz. También, de alguna manera, está cambiando la forma en la que nos relacionamos en Internet. Estamos asistiendo al nacimiento de una forma de usar la red, como decía antes, mucho más colectiva y mucho más horizontal, pero también que cambia ciertos paradigmas de la sociedad en la que vivimos. Como decíamos antes, yo me he educado políticamente, en cuanto a redes sociales se refiere, en el ámbito del 15M. La gente que mejor ha llevado cuentas grandes, la gente que mejor ha dinamizado grupos, la gente que mejor ha sabido captar la esencia de la comunicación en redes, es un ejemplo concreto, han sido indefectiblemente, o al menos en un 90% de las ocasiones, mujeres. Han sido las chicas. Es curioso porque yo cuando veo, digamos, cierto tipo de presentaciones, la mía, sin ir más lejos, percibo que hay como una sobrerepresentación de la masculinidad. Digamos, por decirlo en una forma muy española, los tíos ocupamos demasiado espacio muchas veces. Pasa en la política también. Solamente tenemos que ver aquí en Uruguay, y lo digo con todo el respeto de la persona que viene de fuera, los candidatos a presidente y vicepresidente en las próximas elecciones. De los 3 principales partidos, esas 6 personas son indefectiblemente hombres. En cambio, en el ámbito en el que vengo yo, en el que me muevo yo, el ámbito, digamos, de las asambleas, el ámbito de este fermento digital que está llevando a catalizar cambios reales en Europa, la iniciativa, por lo menos en esta dinamización, corresponde a nuestras compañeras. Se está produciendo un reequilibrio, por decirlo así, entre una situación original, que era la que nos planteaba una sociedad eminentemente machista, la española no les cuento, aquí en Uruguay también tenemos lo nuestro, hacia una representación mucho más equilibrada y mucho más fiel a la realidad. En ese sentido, lo que vamos a asistir en los siguientes meses va a ser a, como decía antes, una serie de cambios. Estoy mirando disimuladamente el reloj porque, como veis, lo estoy haciendo absolutamente a pelo. Pero bueno, bueno, me lo sostenías tú, pensaba que me estabas ahí directamente grabando. Muy bien. Estamos asistiendo a una serie de cambios que van a llevar dentro de unos meses, dentro de unos pocos años, probablemente, como decía, a replantearnos el paradigma de la forma en la que nos relacionamos con nuestros gobernantes. Estamos acostumbrados, o nos hemos acostumbrado a hacer todo de manera inmediata. Si vamos a un restaurante y no nos gusta, podemos criticarlo o podemos alabarlo a través de una serie de aplicaciones. Si vamos a ver una película al cine y resulta que nos convence, podemos alabarla también en nuestra cuenta de Twitter. Podemos interpelar a la gente a la que habitualmente no tendríamos acceso, siempre a través de redes. En cambio, a la hora de ejercer política, nos encontramos con una situación extraña, y es que tenemos que esperar
una serie de años para depositar nuestro voto, o bien tenemos que enmarcarnos en unos sistemas de participación presencial a través de comités de barrio, etcétera, etcétera, que casan mal con nuestras disponibilidades de tiempo y con las costumbres que tenemos. Dicho de otra manera, el uso de Internet y el uso de las redes ha dejado totalmente obsoleta la manera tradicional de hacer política. Totalmente obsoleta. ¿Por qué? Porque queremos participar aquí y queremos participar ahora. Dentro de unos meses habrá unas elecciones en mi país. Hay una serie de nuevos partidos que se presentan defendiendo precisamente el ejercicio de la democracia digital, de la representación directa, del representativismo total. No es una quimera. Uno de estos partidos sacó 1.260.000 votos en las últimas elecciones. Queremos utilizar las redes sociales como una forma de hacer que nadie quede fuera del debate, que el debate político no se elitice, que las decisiones que atañen a todo el mundo se tomen entre el mayor número de personas posible. Es algo que va a ocurrir, aunque parezca increíble, pero es algo que va a ocurrir. Siempre mirando hacia atrás, a finales del siglo XIX, cuando en el Reino Unido hicieron una reforma electoral para que votase todo el mundo, hubo mucha polémica y hubo mucha gente que decía que eso no era en absoluto una buena idea, que era una degradación del ejercicio de la democracia, partiendo de una base bastante aristocrática, una premisa que a mi entender es injusta, de que la mayoría de la gente no sabe ejercer su responsabilidad de ciudadanía. Nos vamos a encontrar con la misma situación, en algunos lugares antes, en otros lugares después. Está bien que vayamos reflexionando sobre ello y que nos vayamos posicionando, que vayamos analizando la manera en la que absorbemos información, en que la procesamos y en cómo esa información nos hace tomar posiciones sobre una serie determinada de situaciones o de casos. Lo que está muy claro es que el futuro que mucha gente persiguió durante mucho tiempo, nosotros, una generación afortunada, lo tenemos al alcance de la mano. Lo que parecía ciencia ficción hace apenas un par de décadas, nosotros vamos a acabar viviéndolo. El mensaje, para mí, por lo menos, es que ese es el motivo de esta charla, es que no tenemos miedo, no tenemos que tener miedo de las posibilidades que nos ofrece este nuevo mundo en el que nos ha tocado maravillosamente vivir. Muchas gracias y que disfrutéis el resto de las charlas. Bueno, otro aplauso por favor a Jorge, que creo que mantuvo a todo el mundo muy atento. Bueno, antes de la siguiente charla, recordar de nuevo el hashtag SMDUI y utilizando el hashtag más el usuario SMDUI pueden participar de un sorteo, una acción que organiza Flimper Argentina, en la cual los premios son 2 prendas Rusty de Navy, una prenda de Daniel Cassin, 3 meses de Flimper gratis, un registro de dominio.com y más web hosting por un año en neolo.com. El ganador se va a anunciar por las redes sociales. Bueno, ahora sí, vamos al siguiente presentador. Viene de Argentina, se llama Martín Parlato y va a la presentación. Martín tiene 36 años y es licenciado de Administración de Empresas por la Universidad Argentina de la Empresa, UADE. Durante un viaje en plena explosión de las redes sociales, ideó Possible, la primera red social para soñadores del mundo. Con más de un año de vida, la red conecta a individuos, organizaciones, empresas, celebridades y gobiernos en más de 160 países. Como director ejecutivo mantiene contacto con organizaciones a nivel internacional como la Fundación Clinton, el FC Barcelona, Unilever y Groupon, y participa frecuentemente en entrevistas en El País, Clarín, CNN, Telemundo, Univisión y NBC. Su consigna es vivir realmente conectados. Le damos la bienvenida a Martín Parlato. Gracias. Bien, muchas gracias. Dale, muchas gracias. Bueno, hola a todos. Estoy muy contento de estar acá porque tengo muchos amigos en Uruguay y vengo seguido, así que gracias a la ORT y gracias a ustedes por recibirme. Hoy yo los quiero invitar a soñar
y quiero invitarlos a ver cómo juntos podemos hacer dentro del mundo de Internet impacto social en el mundo real. Para eso tenemos que entender el mundo en el que estamos. Nosotros hoy estamos en presencia de y estamos viviendo una revolución, al igual que otras generaciones vivieron la revolución industrial, nosotros estamos viviendo la revolución digital de la información y de la tecnología, que genera cambios abruptos, como en solo 2 años pasar que en cada minuto de Internet se suban 2 millones de búsquedas en Google y duplicarla en solo 2 años a 4 millones, o saltar de 3.600 posteos en Instagram a 2 años después saltar a 216.000 posteos. Hoy dentro de ese mundo de las redes sociales somos más de 1.700 millones de personas interactuando y más del 30% de la población está conectada a Internet. Ahora, la pregunta que yo quiero invitarlos a hacerse es ¿cuántos de nosotros que somos usuarios de Internet estamos haciendo algo por este mundo? Porque este es el mundo en donde nosotros vivimos, no atrás de una computadora. Y hoy en ese mundo somos 7.000 millones de habitantes y en el año 2030 vamos a ser 9.000 millones de habitantes. Y el efecto de la sobrepoblación está generando muchos desequilibrios de los cuales parece que no queremos hablar. Como por ejemplo que consumimos gran parte de nuestros recursos naturales y que vamos a necesitar más recursos naturales en el futuro. Como por ejemplo que la automatización de los trabajos en esta evolución de la tecnología va a generar un montón de gente en la calle sin trabajo. Y eso va a generar también una creciente desigualdad en el mundo. Y mientras todo eso pasa, parece que la única situación de volver al equilibrio que tenemos es tener 3 planetas para abastecer lo que necesita nuestra población o eliminar al 70% de la población. No parece que tiene mucha lógica esa solución. Ahora, finalmente lo que Einstein decía terminó pasando. Einstein decía, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo tendrá una generación de idiotas. El mundo tendrá una generación de idiotas. ¿Cuántos de nosotros caemos en estas cosas? ¿Cuánto del uso en las redes sociales y en el mundo de Internet es superfluo? ¿Y cuánto es necesario? Nos han vendido a la diversión, a veces, como forma de desinformación. Y nosotros, está muy bien que nos divirtamos, porque todos nos sacamos selfies. La realidad es que esto que hoy se llama selfie, hace 2 años atrás, muchachos, era estirar el brazo un poco que nos sale lo de atrás. Y hoy de repente es una moda por la que se pagan 20 millones de dólares para sacar una foto en el medio de los Oscars. Y lo que generan las personas es que las personas estén buscando tener esos 18 minutos de fama, que es lo que dura un tweet después de conseguir 2.126 retweets. Eso es lo máximo que alcanza. Eso es lo efímero del mundo de hoy en el mundo de las redes sociales. ¿Sí? ¿Y por qué nos pasa esto? Porque vivimos de este modo. Vivimos consumiendo, existiendo, y después me estreso. Y así gira la rueda. Y el hámster no sale nunca de la jaula. ¿Sí? Y todos somos presos de ese error, porque yo también he caído en esto. Y la realidad es que nosotros podemos cambiar estas cosas. ¿Sí? El tema es que, ¿por qué todo esto está pasando? Porque estamos celebrando el mundo de la inmediatez. Y el mundo de la inmediatez puede suponer felicidad, pero el efecto de la inmediatez es la aparición y la consecuencia es el olvido. La inmediatez es ruido. Y en este mundo de tanto contenido sin contenido, lo que no nos damos cuenta es que encima la inmediatez va a ir creciendo, porque vamos a saltar a 7.100 millones de personas con acceso a un celular en solo 1 año y medio. Tenemos más gente con acceso a un celular que gente al agua potable y a la electricidad. Tenemos más de 1.200 millones de personas con menos de $1 diario y más de 2.800 millones de personas que viven con menos de 2. Yo creo que esto dice muchísimo de nosotros. Y por eso Internet nos plantea una pregunta, porque, como decían algunos oradores anteriores, Internet es una gran oportunidad. Y es una gran oportunidad para que aprendamos a vivir de este modo, con las manos abiertas, para que aprendamos a abrazar las diferencias que tenemos, porque los rompecabezas funcionan con piezas diferentes. Y así nosotros podemos, hoy, en ese mundo de Internet, empresas, gobiernos, fundaciones, ciudadanos, podemos aprender a trabajar juntos como uno para empezar a elevarnos en todos los sentidos, porque ni las tablets, ni los celulares, ni los cables pueden cambiar una realidad si no van acompañados de una sociedad que pueda elevarse con sus fines al máximo. Por eso,
acá radica nuestra esperanza. Así como están pasando todas esas cosas malas, o esas cosas que no son tan convenientes, también están pasando estas. Estos son 4 fenómenos que nosotros vimos al comienzo, cuando empezamos a crear Possible, que estaban sucediendo en el mundo de manera separada y los queríamos juntar. Esos 4 fenómenos hoy empiezan a ser una tendencia en el mundo. Como por ejemplo, las redes sociales, que son un órgano más de todo ser humano hoy, pero también el crecimiento del crowdsourcing como herramienta de solución de problemas, la tendencia global hacia la filantropía y el incremento de la responsabilidad social empresaria. Esto que parecen simplemente un par de bullet points, créanme que lo que está generando es esto. Que esta sea la nueva ley de oferta y demanda. Compartir es el nuevo comprar. La generación de millennials, o la generación Y, a la cual no pertenezco porque ya pasé los 30, está empezando a cambiar los hábitos de consumo. Y a partir de cambiar esos hábitos de consumo es que nosotros podemos salvar al mundo o podemos hacer del mundo un lugar mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezaron a cuestionar todo. Y básicamente lo que le dijeron a las marcas y a la gente en el poder, a través de ese empoderamiento del ciudadano que hoy estamos viviendo, donde el poder de la gente es más importante que la gente en el poder, le empezaron a decir, basta. Si vos no me das las cosas como yo las quiero, o si las cosas no representan los valores que yo quiero ver, las empiezo a crear solo. Y así es como nacieron empresas como Airbnb, en donde la gente dijo, ¿para qué más hoteles? Empiezo a alquilar mi casa. Y a través del alquiler de mi casa, hago una economía más colaborativa. Y hoy Airbnb tiene más reservas que la cadena Hilton. O por ejemplo, Uber, que es una aplicación para el uso de taxis en distintas ciudades en el mundo, que está dando vuelta a la industria del taxi y la está poniendo patas para arriba y la está dejando obsoleta, porque la gente encuentra un beneficio en el compartir que va más allá del beneficio monetario. O por ejemplo, Tradezy, que es una tienda online. O Tesla, que acaba de abrir sus patentes para que todos podamos hacer uso de su tecnología. Estos son solamente algunos ejemplos, pero es cómo se va a regir la economía del día de mañana. Y nosotros podemos hacer de esto una verdadera revolución. Esos millennials, lo que están generando, esto es una gráfica de Estados Unidos el año pasado. El 83% de los consumidores americanos le exigió a las marcas que empiecen a involucrarse en causas de impacto social. El 41% de los consumidores americanos tomó decisiones de compra basadas en esto. Y el 90% de los consumidores americanos dijo que las empresas le tienen que devolver a la comunidad parte de lo que les da. Llegó Robin Hood. Y está buenísimo que pase. Porque la NASA ya nos dijo que vamos a tardar muchos años en encontrar otro planeta. Entonces tenemos que cuidar el nuestro. Y tenemos que empezar a trabajar juntos para poder hacer que cada vez más sueños se cumplan en todo el mundo. Lo bueno de esto es que los millennials comparten todo, hacen del crowdsourcing todo lo consultan, todo lo preguntan, cuestionan absolutamente todo y no tienen miedo a equivocarse. Son absolutamente curiosos, profundamente curiosos. Y eso para las marcas es una oportunidad, porque si les dan las cosas como ellos buscan, que significa que puedan hablar con la verdad, que puedan reflejar a través de sus acciones y de su publicidad sus valores y que los trasladen en acciones en el mundo real, que no sea solamente publicidad. Si las marcas pueden lograr eso, el 91% de esa comunidad va a compartir la experiencia y se la va a recomendar a alguien. Ahora, así como esto puede ser bueno, si las marcas no hacen esto y no dejan co-crear a esa nueva generación una nueva realidad, lo que va a pasar es que van a quedar obsoletas, como está pasando con todos esos ejemplos que yo les di antes. Y el problema de esto es que si quedan obsoletas, realmente van a tirar toda su existencia por la borda. Porque esta generación es mucho menos fiel que la generación de nuestros padres a la hora de comprar o casarse con una marca. Por eso es importante que los community managers, los directores de empresa, la gente que toma decisiones, entienda que marketing no es comunidad. Marketing no es comunidad. Mientras los objetivos del marketing tienen que ver con llegar a más puertas, vender más, generar más tráfico, la comunidad está absolutamente relacionada con la felicidad, con el engagement, con la co-creación de las cosas, con la pertenencia. Y eso es humildemente lo que nosotros hemos intentado hacer hace un tiempo atrás al lanzar Possible, que es la primera red social en el mundo para que las personas y las organizaciones comiencen a expresar sus sueños
y en ese encuentro puedan trabajar juntos para hacerlos realidad. Y lo que empieza a pasar, como decía Jorge recién, que Internet es un océano. Internet es un océano que nosotros no gobernamos, que lo podemos surfear y es absolutamente horizontal. Y bienvenido ese cambio, porque ese cambio es lo que generó que en solo 18 meses nosotros tengamos usuarios en 161 países, que se hayan cumplido sueños en 5 continentes, que más de 300 fundaciones y ONG se hayan sumado en 4 continentes también, y que empresas, como algunas de las que nombraron recién, se empiecen a sumar para cumplir sueños de las personas. Sueños de las personas. Pero también se sumaron más voces, como por ejemplo celebridades, como Javier Mascherano, que es nuestro embajador en el mundo, y que está gritando los mensajes de Possible, llevando los valores que creemos nosotros que son los valores que necesitamos en el mundo de hoy. Y también se sumaron con su voz Neymar, Dani Alves, Cés Fábregas, entre otros. Pero por sobre todas las cosas, al igual que en Airbnb, al igual que en todos esos ejemplos que yo les di, Possible está construida por soñadores, por ustedes, por personas ordinarias y comunes que viven en la habitualidad de un hecho extraordinario como significa soñar, como significa arrojarse al vacío y animarse a vivir un sueño. Porque en el mundo de hoy, donde todo es oferta y demanda, si somos 1.700 millones de personas en el mundo de las redes sociales, tenemos más de 1.700 millones de sueños por cumplir. Y depende de nuestra voluntad querer hacer de esos sueños una realidad y cubrir esa demanda. Por eso que parece naif, que es querer soñar un mundo mejor, de lo que muchos cuando empezamos se reían o nos tildaban de naif, empieza a hacerse una realidad porque la gente de verdad quiere cambiar las cosas. Y la gente puede hacerlo. Por eso yo quiero invitarlos a que ustedes se hagan 4 preguntas. Esas 4 preguntas a mí me llevaron a soñar Possible, pero también esas 4 preguntas les van a generar incomodidad. Y los sueños tienen que ver muchísimo con la incomodidad. Porque la incomodidad y los sueños nos obligan a desafiarnos, a caminar hacia adelante, a ir en busca de las utopías, que son como el horizonte, que quizás nunca lo alcancemos, pero se va a seguir corriendo y nos va a obligar a desafiar nuestros límites y a alcanzar mucho más de lo que hubiéramos imaginado. Así que yo quiero invitarlos en 2 minutos a soñar. You're going to die. Accept this fact. Embrace it. Don't see it as a bad thing. Use it as a tool to stop wasting time. Whether you believe there's an afterlife or not, you're here now. Everything that has ever happened, every success story, every rock star and political leader is here on this tiny planet. Use perspective to realize that your wildest dream is closer than you think. Don't let anyone make you believe that the things you dream of are stupid or impossible to achieve. Nothing is set. Everything can and will change. Dreams give us life, inspiration, motivate us, and drive us to the unimaginable. Dreams make us break rules, batter structures down, generate paradigms, and encourage people. Our will becomes unstoppable, and the greater it becomes, the more we can change the world. For those who desire the most in life, for those who have less, for you, and for everyone. Go out and make your dreams come true. Y una última cosa, y es que cada uno desde el lugar que tiene, usuario, community manager, director de empresa, tomador de decisiones, puede realmente animarse a soñar. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Hoy nosotros vivimos en la era de la información. Y la información es conocimiento.
pero el conocimiento no siempre es sabiduría. Y dicen que los locos y los chicos muchas veces tienen la razón. Pero yo quiero que ustedes, y los invito a que agarren esos sueños que tienen ahí en el alma y que se animen a soñar. Porque todo lo que ustedes estén soñando en este momento lo pueden alcanzar. Y el mejor modo es jugando, es animándonos a equivocarnos, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, jugando del lugar que nos toque. Porque es posible. Y porque como él lo pudo lograr. Hay un lugar en la tierra donde todos somos iguales. Hay un lugar en la tierra donde podemos soñar. Y todo empezó con un ratón. Gracias. Bueno, otro aplauso. La verdad que estuvo muy bueno, Martín. Brevemente, antes que se paren, así no me dejan solo. Bueno, este evento es organizado por Universidad Hort Uruguay, apoyado por Antel e IAB. Es importante que escuchen porque gracias a toda esta gente se puede hacer este evento. Los auspician Movie, El País, Monte Carlo Televisión, Montevideo.com, Doquier, Tensai, Mondeliz y Pinky. Agradecemos también a Confitería Palermo, Imprenta Diagonal y a Mi Humanity, a neolo.com, por estar presentes también en la actividad, y al programa Asuntos Públicos, que desde Canal 20 en TCC está compartiendo las conferencias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.